17, versículo número 33. Dice, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche oramos y te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Oramos porque este mensaje toque la vida, Señor, de quienes tú tienes a bien llamar, para que tu palabra sea establecida en sus vidas, en sus corazones, y puedan dar fruto abundante y tener esa transformación que solamente tú puedes dar, de tal manera que sus vidas puedan ser programadas para vencer cualquier circunstancia que les esté asediando, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea moviéndose con poder en cada vida. Usa aún mi vida, Señor, para ser instrumento útil en tus manos, y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, confiando en que tú eres ese Dios poderoso, digno de suprema alabanza y adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El pasaje del día de hoy, de hecho, cuando los niños o los jóvenes lo escuchan en la escuela dominical, pareciera algo sorprendente, y lo es. Sin embargo, cuando la gente ya crece, de repente se olvida de que hay situaciones en la palabra que tienen que ver con la fe completa, la relación que en este caso cada hijo de Dios puede desarrollar delante de Dios y con Dios. Ahora, David era pastor de ovejas, pero Dios le había hecho un llamado, donde en otras semanas hemos estado hablando como la actitud, a diferencia de otros personajes de la Biblia, en el caso de David era una actitud correcta, una actitud en la cual él quería agradar a Dios, pero los que le rodeaban lo menospreciaban, de tal manera que el problema que tenía Israel aquí era que estaban en guerra con los filisteos, una de las naciones que estaban precisamente queriendo volver a controlar a Israel. Ya Saúl había sido nombrado el primer rey de Israel, pero David estaba ahí en medio de escuchar, como hoy en día mucha gente está escuchando que hay crisis, que hay problemas, etcétera. Sin embargo, David sabía que Dios era un Dios real, y lo es en cada vida que hoy también cree en su nombre. La situación es que el tema de esta noche se llama Programados para Vencer. ¿Cómo David pudo desarrollar una programación de victoria? ¿Cómo David pudo desarrollar una mentalidad de victoria en medio de la circunstancia? Y acabamos de leer un pasaje donde el mismo rey Saúl le dice que él no iba a poder contra un gigante. Pero quiero darle la lectura del contexto desde el capítulo 17, versículo 1, donde se menciona precisamente esta historia, y dice la palabra de la siguiente manera. Me gustaría que cuando fuéramos leyendo este pasaje te puedas dar cuenta que independientemente de tu problema, necesidad o aflicción que estés pasando, o crisis, Dios tiene el control, pero necesitas tener fe para poder desarrollar una fe inquebrantable, una fe que mueve montañas, una fe que crece, madura y apasiona, y eso depende de una decisión, de que puedas confiar tu vida en las manos de Dios, sabiendo que Él puede hacer algo poderoso en ella. Amén. Dice la palabra de la siguiente manera. David mata a Goliat, así tiene como título. Los filisteos, dice, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Una cota de malla,
y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalinas de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iban su escudero delante de él. Hasta aquí vemos la escena donde Israel estaba en una batalla, estaban en posición de guerra, y ahí sale este personaje llamado Goliat. El problema no era que saliera alguien a querer enfrentar al ejército de Israel, sino que este gigante, este personaje llamado Goliat, hace lo siguiente. Dice que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Está preguntando, dice: ¿no soy yo filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Dice: si él pudiere pelear conmigo, me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Añadió el filisteo: hoy he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Cuando hay problemas, cuando hay crisis, regularmente hay confusión, hay temor, hay angustia, hay desesperación, hay incertidumbre. Pero cuando hay seguridad, no hay duda. Hay obviamente fortaleza, hay alegría, hay esperanza, hay fe. Aquí vemos a un hombre llamado Goliat que se levanta y desafía al ejército de Israel, diciéndoles las condiciones, poniéndole las condiciones. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, 22 en adelante, donde dice que Dios creó al hombre y la mujer, varón y hembra los creó, y los creó con un propósito. El propósito era que fueran fructíferos, que se multiplicaran, que gobernaran, que sojuzgaran toda la creación. Sin embargo, cuando viene el pecado de desobediencia, el ser humano pierde esa autoridad que Dios le había conferido en el jardín del Edén, de tal manera que viene la muerte, no solamente física, sino espiritual, y viene una decadencia en el hombre de incredulidad, primeramente porque el pecado de incredulidad y desobediencia vino a su corazón. En este caso vemos a Israel enfrentando a un ejército. Sin embargo, uno de los soldados de los filisteos se adelanta y empieza a poner las condiciones para que se dé la batalla de acuerdo a lo que él quería, porque en este caso él era un gigante y sabía que nadie se iba a atrever a pelear con él, de tal manera que, vamos a seguir leyendo, él salía todos los días a amenazar al ejército de Israel, y nadie del ejército de Israel se animaba a enfrentarlo. El pasaje que leímos al principio es donde Dios, en este caso, de manera casual, digamos, llega, en este caso David, al momento donde estaba este filisteo amenace y amenace a Israel, y llega David a escucharlo, y él decide no solamente ver la situación de lejos, sino decide involucrarse, decide comprometerse y aún arriesgar su vida para pelear contra este enemigo de Israel que los estaba amenazando día y noche. Vamos a ver cuánto tiempo duró haciendo esto. Y dice: y David, y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Esto que acabo de mencionar, cuando hay crisis hay temor y gran miedo. Yo no sé si tú alguna vez has tenido temor de alguna situación. Pueden ser situaciones legales, financieras, pueden ser situaciones familiares, de matrimonio con los hijos, de salud, etcétera. Pero a veces pueden llegar momentos, desiertos, situaciones donde puedas tener este espíritu de temor. Dice la palabra de Dios que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor, y que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Pero necesitamos conocer al Dios vivo. Te decía hace un momento que el hombre perdió esa autoridad que Dios le había conferido, y tuvo que venir Jesucristo, tuvo que venir primeramente el pacto a través de Moisés, los profetas, para dar testimonio de lo que iba a venir en el momento que el Hijo de Dios viniera a la tierra. Pero ahí en el capítulo número 1 de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron.
mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, Jesucristo, cuando viene a la tierra y muere y resucita, da la autoridad a todos los que creen en su sacrificio y su resurrección entre los muertos, porque Él no solamente murió, sino que venció la muerte, el pecado de Satanás, y obviamente al resucitar es la prueba fehaciente de que Dios es un Dios todopoderoso, sobrenatural, un Dios omnisciente, omnipresente, inmutable y eterno. Y en el caso del contexto que estamos leyendo, David había desarrollado una identidad, una relación personal con Jehová de los ejércitos, con el Espíritu de Dios, y él sabía que cualquier cosa que él hiciera conforme a la voluntad de Dios, Dios lo iba a respaldar, de tal manera que él estaba tranquilo, seguro de quién era él como hijo de Dios, y no dependía de las opiniones de alguien más, porque él tenía una relación con el Padre. Y ahora nosotros también podemos tener una relación con el Padre a través de esa fe en el sacrificio de Jesús, haberlo recibido como nuestro Señor Rey y Salvador, al haber confesado con nuestros labios que Jesús es el Señor y que Dios Padre levantó de entre los muertos. Eso nos da salvación, vida eterna y perdón de pecados. En el caso de David, él estaba seguro de quién era como hijo de Dios. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Estás seguro quién eres como hijo o como hija de Dios? ¿Sabes tu identidad? ¿Sabes que tienes autoridad de parte de Dios? ¿Sabes que tienes un arsenal impresionante de armas espirituales para pelear todas las batallas que te puedas enfrentar? ¿Y que Dios nunca te va a dar más de lo que puedas resistir? Y si no, esta noche es la idea de que tú afirmes tu fe, que la aumentes, que puedas quitar todo espíritu de incredulidad, desobediencia, todo espíritu de muerte, enfermedad y pobreza, y todo espíritu de temor y de turbación o confusión. El versículo 11 del mismo capítulo 17 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y en el 12 dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la noche, y así lo hizo durante 40 días. O sea, imagínate, más de un mes constantemente este gigante, este filisteo, este guerrero, que ya vimos su descripción, que tenía un montón de situaciones literalmente pesadas en su cuerpo para enfrentar al enemigo, para pelear. Y obviamente eso hizo que el pueblo de Israel, que el ejército de Israel y el mismo rey Saúl se amedrentaran, tuvieran temor y turbación, porque decían: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Nótese que Israel permitió que les pusiera este filisteo, este gigante, las condiciones. Yo te hago una pregunta: ¿has permitido que los problemas en tu vida te pongan las condiciones? ¿Has permitido que estés bajo esas circunstancias o tú sobre las circunstancias? Cuando estás sobre las circunstancias significa que tienes la autoridad, pero cuando pierdes esa autoridad te sientes bajo esas circunstancias. Y mucha gente por eso cae en depresión, tiene odio, tiene temor, tiene por la baja autoestima, obviamente, porque no cree que es merecedor de vencer. Entonces tiene que ver con una programación. Por eso se llama este mensaje programados para vencer. En el caso de David, la receta es que él pasaba tiempo con Dios. Él le adoraba a Dios, él sabía quién era ese Dios vivo, que podía hacer cualquier cosa que le pidiera en su nombre, y en su voluntad él iba a respaldar a cualquier hijo o hija que pidiera en oración y en petición, ya sea de manera profética o de manera literal, algo de parte de Dios a favor de ellos. Y en este caso David es y sigue siendo uno de los símbolos que tienen que ver con la adoración, que tienen que ver con la guerra, que tienen que ver con ser un hombre conforme al corazón de Dios. Y entonces dice que venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Tú imagínate más de un mes escuchándolo todos los días. Dijo Isaí a David, su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado,
y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche, llévalos al jefe de 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma prendas de ellos. Es decir, ve a recoger sus ropas, ¿verdad? Para que se puedan cambiar y llévales su lonche prácticamente, llévales alimento. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Por decir peleando, porque recuerdan, estaban en orden de guerra, todavía no se enfrentaban, porque habían aceptado la condición de el gigante, en este caso de Goliat. Y sigue diciendo, se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guardia, se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ya habían pasado 40 días que sufrían la amenaza, sufrían el bullying, sufrían seguramente las malas palabras y este tipo de actitud irritante de este gigante. Si tú estás pasando por una situación en la cual estás enfrentando gigantes, esta noche la idea es de que tú puedas tener la actitud de David, de enfrentar a los gigantes. ¿Y sabes qué? Yo tengo una noticia, Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjate, David tenía más fe en el mismo ejército que el ejército mismo en cada uno de ellos. Dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, en lugar de que dijo, qué bueno que mi hermano anda preguntando, ¿verdad? ¿Qué solución le va a dar, en este caso, Dios al ejército o cómo podemos salir adelante de este problema? Se enojó y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y ni siquiera estaban peleando, ¿verdad? Pero él decía esto porque tenía celos. Yo no sé si usted ha tenido hermanos o conoce otras familias donde tengan hermanos y a veces entre los hermanos tienen celos los unos de los otros. Pues eran familia. Y en este caso, Eliab, el primogénito, era el que estaba enojado porque David, según esto, había descuidado las ovejas de su padre. Y David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Como diciéndole, oye, estás hablando de pelear y ni siquiera te has enfrentado contra el gigante o contra el ejército. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Imagínate, el rey de Israel estaba también igual que los miembros del ejército, o cada uno de los soldados, con temor y con temblor y con angustia, con zozobra, con incertidumbre, con toda esa situación donde decían, híjoles, nadie va a poder enfrentar a este gigante, porque veían que era una situación humanamente imposible. Entonces, a veces en la vida hay situaciones que pudieran ser imposibles, puedan ser muy grandes, muy pesadas, muy estresantes. Pero sabes que siempre hay una salida y Dios nos la puede dar. En este caso tuvo que venir un joven, un muchacho, para aumentar la fe no solamente del ejército, sino del rey y además de sus familias, porque a pesar de que su hermano se enojó con él al pensar de una manera
que él era egoísta y que era arrogante, porque a lo mejor pensaba que él iba a ir a presumir con sus amigos, ¿verdad? Todavía no había redes sociales, haber dicho a Elías, oye, vas a ir allá a levantarte el cuello que andabas peleando, ¿por qué andas acá? Nada más nosotros los mayores tenemos el privilegio de pelear en el ejército del rey, pero lo menospreció, se enojó, y cuando fueron oídas esas palabras, le refirieron a Saúl lo que David estaba preguntando, diciendo, ¿qué le van a dar a aquel que venza al gigante? Y dijo David a Saúl, cuando ya estaba enfrente de él, del rey, dice, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, con esa seguridad se lo dijo. No se estén quejando, no se estén turbando, no estén en día temor. Yo me voy a encargar de este gigante, de este filisteo incircunciso, de este paladín, de este guerrero que a ustedes se les hace demasiado grande. Yo lo puedo vencer. Yo tengo eso. ¿Por qué? Porque él tenía fe, escucha. Tenía la seguridad de que como hijo de Dios, Dios lo iba a respaldar. ¿Cuánta seguridad tú tienes de que Dios te va a respaldar cuando decides o haces algo? ¿De qué depende? De tu relación con Dios. ¿De cuánto oras? Sí. ¿De cuánto conoces la palabra? ¿De cuánto la profetizas? ¿De cuánto declara lo que no es como si fuera? ¿De cuánto conoce las promesas y las armas espirituales que tenemos para vencer en el nombre de Jesús? Jesús mismo dijo, y estas cosas, y aún cosas mayores harán de las que yo he hecho, pero depende de la fe. Entonces, dijo Saúl a David, que es lo que comenzamos a leer al inicio de este mensaje, dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo, es decir, en lugar de que le diga, qué bueno que tú vas a poder ir, ¿qué necesitas? Que sí se lo dijo, ¿verdad? Sino que lo primero que le dijo, no vas a poder. O sea, imagínate la fe que tenía Saúl. Imagínate la fe que tenía el ejército. ¿Y por qué tenían esa fe así? Porque ellos no tenían una relación como David la tenía con Dios. De tal manera que sabemos que conforme avanza los pasajes más adelante, David llega a ser el segundo rey de Israel, preparando el entorno para que su hijo Salomón se sentara también en el trono del rey. Entonces vemos a un David que pasó por procesos tremendos de menosprecio, de rechazo. Te hago una pregunta, ¿alguien te ha rechazado? ¿Alguien te ha hecho bullying? ¿Alguien te ha dicho cosas pensando en hacerte sentir mal? En David, estas palabras de Saúl, que era el rey, que era la máxima autoridad, no le mermaron en su autoestima, porque él sabía quién era, como te decía. Tenía una identidad clara como hijo de Dios. No importa lo que escuchen, no importa lo que me digan, yo sé que soy un hijo de Dios y Dios está conmigo. Porque Él lo ha prometido, así como lo dijo en el caso a Josué, nunca te dejaré ni desampararé, como estuve con Moisés, estaré contigo. Así es nuestro Dios, Él siempre está con nosotros. Espero que usted diga amén por eso. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, estás pequeño, estás joven. Y él es hombre de guerra desde su juventud, tiene experiencia, ¿verdad? La famosa experiencia. Tiene fuerza, tiene músculo, tiene altura, etcétera, etcétera. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor. Fíjate bien lo que dice, tu siervo era pastor. No es que ella no fuera, pero era pastor. Al decir su función, dice, era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león y un oso y tomaba un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Finalmente David sabía. De hecho, si usted lee los salmos, muchos de los salmos fueron escritos, la mayoría, por David. Y habla de momentos salmáticos, de circunstancias que pasó, donde le da la gloria a Dios por las victorias, por las circunstancias que estaba pasando, y él glorifica al Padre para dar testimonio de que Dios es un Dios fiel, y que Dios es un Dios poderoso, sobrenatural. Amén. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Así como diciendo, bueno, ya no te pude desanimar, pero no te lo digo por desanimarte, solamente como para protegerte, ¿verdad? Para que no te vayas a dañar. Y Saúl vistió a David con sus ropas
y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó la coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Es decir, el rey le quería dar una armadura o su armadura. A ver, póntela. ¿Ya que vas a pelear? Pues para que si te llegan a pegar o algo, pues por lo menos no te duela tanto. Aunque eran de metal, obviamente le iban a doler. Pero por lo menos a lo mejor no se le hacía una herida tan grande. Y entonces David dice: no, es que yo no lo he usado, mejor no lo necesito. Y tomó un cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Es decir, solamente agarró piedras del arroyo, y en su bolso, ahí las puso, y llevaba ahí su honda, así como una arma en la cual él lanzaba las piedras, porque él se tenía la práctica para cazar, para tirar algún tipo de fruto quizás, y obviamente en este caso para defenderse. Y entonces dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. O sea, no solamente él iba el gigante, Goliat, sino que iba el escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, le volvió a menospreciar, porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, empezó a decir un montón de leperadas seguramente, como mucha gente hace, ¿verdad? Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo. Recuerda que este filisteo dijo muchas palabras hirientes seguramente, como queriendo amedrentar, y le amenaza todavía este filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Recuerda que el mensaje se llama programados para vencer. David, a pesar de la crítica, la burla de sus hermanos, la presión del mismo rey, el desánimo del rey y su incredulidad de que no iba a poder pelear, a él no le afectó, y mucho menos las amenazas de este gigante. Es decir, David tenía una programación para vencer. Cuando él dijo: tu siervo era pastor, el Señor seguramente ya le había hablado y le había dicho: no solamente ya eres un pastor de ovejas, sino ahora vas a ser un guerrero, vas a convertirte en un soldado del ejército de Israel. Y él le creyó a Dios de tal manera que él sabía que así como había vencido al oso, al león, y había en este caso quitado de sus garras de estos enemigos del rebaño a esas ovejas, Dios iba a hacer lo mismo con este gigante. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra, con una sola piedra. Por eso la imagen que subimos de este mensaje, vemos ahí a el gigante recibiendo la piedra y pues a punto ya de caer. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió a los filisteos y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron, porque dijeron: si este pequeñito ha vencido a nuestro mejor guerrero, al gigante, imagínate los demás qué nos van a hacer. O sea, tuvieron temor porque su confianza no radicaba tampoco en sus habilidades de guerra, sino que el gigante por mucho tiempo fue el que les daba, digamos, esa autoridad, esa imagen,
para pelear las batallas y ganarlas. Dependían en este caso de las fuerzas de ese gigante, como mucha gente hoy depende de alguien más. Yo te invito a que reflexiones. ¿Qué tipo de fe tienes? ¿Tienes una fe de David, que a pesar de que enfrenta gigantes, él es obediente a Dios y corre a pelear y enfrentar a ese gigante? ¿O eres como los del ejército de los filisteos, que cuando vieron a su guerrero muerto, pues huyeron porque sabían que ya estaba empezando a ser vencidos? Su manera de creer les dio, en este caso, la actitud para, en lugar de enfrentar y pelear también, salir corriendo. Dice: así venció David al filisteo con honda y piedra, y hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él, en este caso del mismo filisteo, sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron al paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos, y sacaron sus campamentos. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es el hijo de este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta, ¿de quién es hijo este joven? Y cuando David volvía de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dios es el que hizo la obra. David no estaba esperando un reconocimiento, pero Dios obró para que, en el caso de este general, del rey Saúl, pudiera reconocer esta presencia de Dios en la vida de David, no solamente por lo que había dicho, sino por lo que había hecho. Tenía ahora sí que la prueba, la cabeza de ese gigante en su mano, que era la prueba fehaciente de que Dios estaba con David. Y yo te pregunto esta noche, ¿qué necesitas para que tengas una fe tan grande que puedas estar programado para vencer? Dios te ha dado ya la victoria si has creído en Jesús. Depende de ti que tomes las armas espirituales, de que puedas caminar en la verdad de Dios, sabiendo de que a pesar de las circunstancias, a pesar del bullying, las amenazas, a pesar del menosprecio que pueda alguien querer venir a poner o a expresar de ti, lo importante es saber quién eres tú delante de Dios, que eres un hijo, una hija de Dios, que eres un siervo de Dios, que eres un ministro, que eres un amado de Dios y que eres como la niña de sus ojos. Pero si hasta el día de hoy tú has estado pasando por tribulación, por temor, por angustia, por circunstancias que te están asediando o con problemas grandes, deposita en este caso tu vida en las manos del único que lo puede hacer diferente, del único que puede tener esa autoridad de vuelta en tu vida para poder vencer cualquier circunstancia. Dios es fiel, Dios abre los cielos, Dios bendice, Dios sigue haciendo prodigios, milagros y señales, pero necesitas venir a Jesús para que puedas llegar al Padre. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es real, Dios Padre, Jehová de los ejércitos es real, el Espíritu Santo es real. Él sigue administrando hasta que Jesús venga o nos lleve por segunda vez al cuerpo de Cristo, tanto judíos como gentiles que componen la iglesia, el cuerpo de Cristo, la novia por la cual el Señor vendrá por segunda vez. Así que, ¿qué te parece si hacemos una oración y permites que Dios aumente tu fe, que Dios te fortalezca? Vuelve a leer este pasaje, te vas a dar cuenta cómo la actitud que tenía David era porque estaba programado para vencer. Y esa es la actitud que Dios quiere que tengamos cada día en nuestra vida, que caminemos programados para vencer, que no importando las circunstancias adversas, Dios es fiel, Dios sigue haciendo cosas maravillosas porque así es Dios. Nuestro Dios es sobrenatural, es omnipotente, es omnisciente, inmutable, eterno y es omnipresente, está en todo lugar donde le invocan. ¿Qué te parece si podemos esta noche venir a Jesús? Dice la palabra, y mismo Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué tipo de yugo has permitido que esté sobre tu vida? ¿El del Dios Todopoderoso
o del enemigo, o de los problemas de enfermedad, muerte, enfermedad y pobreza. Recuerda que Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino a matar, destruir y robar. Pero Jesús dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Esta noche la idea es de que tú tengas esa abundancia en tu vida, de tal manera que puedas tener la fe, la seguridad, dormir tranquilo, vivir una vida con propósito, pero sobre todo ser luz en medio de tinieblas, no importando lo que pase a tu alrededor. Amén. Vamos a orar. Si quieres, cierra ahí tus ojos para que no te desconcentres y vamos a hacer la oración de fe, la oración del pecador. Dile, Señor Jesús, en esta noche te pido que me perdones. Te pido que me ayudes a aumentar mi fe. Quita de mí toda incredulidad, toda duda, todo temor que pueda haber en mi vida. Perdona mis pecados que de manera consciente o inconsciente haya hecho. Tú los conoces, pero hoy acudo a la cruz del Calvario, donde con tu sangre preciosa y tu sacrificio venciste a la muerte, al pecado de Satanás y resucitaste al tercer día. Venciste y estás vivo a la diestra del Padre gobernando con poder. Hoy, Señor Jesús, ven a mi vida, séllame con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Te abro mi corazón y te quiero recibir como mi único, suficiente Rey, Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias porque hoy escribes mi nombre con letras de oro en el libro de la vida y me das salvación, vida eterna y perdón de pecados. Gracias porque tú eres grande, eres fiel, eres todopoderoso. Y gracias porque a partir de ahora pones en mí el querer como el hacer a través de tu Espíritu Santo para tener una programación de vencedor, para ser programado por tu palabra, por tu Espíritu, para vencer. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú has sido bendecido por el Señor, déjame orar también por ti. Comparte este mensaje con quien te rodea, con aquellos que están desanimados, que tienen crisis de temor, de angustia. Ese es el tiempo en el cual puedan leer la palabra, escuchar la palabra y ser llenos de la paz y el gozo del Señor. Amén. Recuerda que la palabra dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Padre, bendice a aquellos que han hecho esta oración. Bendice a aquellos que lo verán en el siguiente tiempo. Toma todo el control de sus vidas, Señor. Cancela todo espíritu de muerte, enfermedad, pobreza, culpa, odio, temor, baja autoestima. Aquellos que están desanimados, aquellos que no tienen paz, ministralos de tu Espíritu Santo, de tus dones, de tu fruto, que puedas tú, Espíritu Santo, poner ese querer como el hacer por tu buena voluntad. Ponles hambre de tu palabra, no solamente hambre y sed de lo físico, sino de lo espiritual, para que puedan ellos beber de tu Espíritu, que puedan ser bendecidos por tu palabra, edificados con las palabras proféticas que han dado tus siervos, tus hijos, Señor, pero sobre todo nuestro Rey, Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú moriste en la cruz, resucitaste entre los muertos, venciste a la muerte, al pecado de Satanás y estás vivo a la diestra del Padre, gobernando con poder. Echa fuera de sus vidas todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de maldad que el enemigo haya querido venir a poner, todo espíritu de desobediencia sea quebrantado, todo espíritu de hombre fuerte, todo espíritu de demonios, todo espíritu de hechicería, de brujería, todo pacto satánico sea roto en sus vidas y declaramos tu libertad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, porque hoy han confesado que son tus hijos y tú los has sellado con tu mismo Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú has sido bendecido por el Señor, comparte este mensaje, compártele a alguien esta palabra porque sabemos que será de bendición para su vida. Que la gloria de Jehová haga resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia. Te mandamos un fuerte abrazo, todos los que conformamos Centro Cristiano Internacional Aposento Alto. Nos vemos el domingo con un mensaje de bendición a las 11 de la mañana, los que se conectan en diferentes partes de México y otras naciones de la tierra, y también los que quieran estar acompañándonos, ahí estaremos en contacto. Bendecimos tu vida en el nombre de Jesús y nos vemos también el próximo miércoles 8 de la noche con un mensaje